¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué voz? Voz de radio, Tom quizás. Waits que tenés, ¿eh? ¿Cómo definir? ¿Es acaso el Diego engripado, el sapo engripado, el sapo con la voz más seductora de toda la radio? Porque es una buena voz engripada. Mi voz engripada es gangosa, nefasta. El sapo va para abajo. Va tipo más sensual. Buenas tardes, Jorge Valmeri, ¿qué tal? ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos saludado al señor @Alvin Green. Buenas tardes, Alvin. Y no quiero olvidarme de esas dos prominentes figuras del audiovisual uruguayo. Lucho Ortiz y don César Yacosa. Esto es lo que les puedo dar hoy. Yo pongo esta voz a la 1 de la mañana. Me ericé. Cuando me saludó, me ericé. A la 1 de la mañana, tomando llamadas y mensajes de gente que busca gente, leyendo mensajes de gente diciendo: soy soltero, 42 años, busco una mujer que me sacuda fuerte. Yo pongo esta voz y del sol levanta, pero fuertísimo en la medianoche. Llamen una ambulancia que César se desmayó. Es increíble. ¿Dónde vivís? Pa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Bien, más allá del choqueo, Sí, está choqueados, bien. quizás. ¿Cómo te sentís? Bien, perfecto. Acá haciendo radio, como todas las semanas. ¿Cómo manejás la gola, no? Porque cada uno tiene su técnica especial. Un sapo engripado, ¿cuál es su secreto? ¿Viene por el lado del té? ¿Viene por el lado del mate? Hay que decir que estas gripes que nos agarramos, Jorge, vos también te la agarraste. Nico Batalla se la agarra el martes cuando esté camino a su próximo destino, seguramente, porque si sigue la secuencia viral, Sí, claro. no tiene que caer, ¿no? Espero que no. Espero que no me hagan eso. Esperemos que no, chiquilines. Nicolás. Es esperemos que no. el dominó de FM del Sol que van cayendo. Sí, la ventana de contagio podemos decir que en realidad se cerró para el caso de fácil desviarse, ¿no? Son los primeros días de transcurrida la enfermedad. Entonces, Nicolás, tú tendrías que estar ya del otro lado. Después Quiero de haber metido 4 horas, ¿no? 2 de ida Sí. y 2 de vuelta en un viaje en Es auto verdad. contigo el fin de semana, Sí. tuve mi propio periodo de inmunización. Sí, es verdad, con Nicolás compartimos. esto. Porque se inmolaron el domingo. El sábado. Sábado. El sábado. Sábado hicimos ruta. ¿Puedo decir algo? Sí. Con la gripe, con la gripe es clave guardarse el fin de semana. Si el viernes estás engripado, si el sábado y domingo pretendés tener actividades, es difícil retomar el lunes. Para mí, si te guardás el fin de semana, el lunes volvés con tutti. Sí, yo pensé que estaba recuperado, pero claramente no. Tomamos No. frío, hay que decirlo, Nicolás, ¿no? ¿Chuparon frío? Un poco. Digo, bienvenido ese frío, ¿no? Pero se chupó frío al fin y al cabo. Así que cuido la garganta, Jorge, como puedo, la verdad. No uso ningún tipo de medicamento, no uso el clásico que te mandan, ese que es un spray, que de alguna forma insensibiliza la garganta. Esa es para que no excelente duela. forma de pastillas. Ah, La tiro. mirá. Creo que todos sabemos de cuál estamos Sí. hablando. Te insensibiliza la garganta. Vos decís que no es que te va curando de a poquito. Para mí te insensibiliza la Tiene un garganta. efecto medio anestésico. Sí. Yo No sentís- psicológicamente creía que me iba curando. No. Es como ponerte lidocaína. No. Una pátina de lidocaína. Pero también en el tiene un fondo de la poquito. garganta. También tiene un poquito de antibiótico. Sí. Tiene las dos cosas. Pero te engaña mucho que te duerma un poco la garganta porque decís, ahora estoy bárbaro, pasan 3 horitas. Me voy al asado. pac, Claro, te relatás un partido de fútbol con ese producto y después no tenés voz. Me ha pasado. Sapo, ¿vas a laburar con esa gripe? Pregunta CRM07 Que no me en el chat de YouTube. Que no me traten de irresponsable porque voy a contagiar a mis compañeros. ¿No aprendiste nada de la pandemia? Tomate el día, papá. Aprendí que ya me tomé 2 días la semana pasada. Me tomé el miércoles, me tomé el viernes. Por eso entiendo que ya el periodo... Impropio del sapo. Impropio del sapo, aparte, porque dije, tengo que recuperarme. Pero sé que a mí me tiraron por ahí que hay de todo acá entreverado, ¿no? Está la gripe, pero está el COVID en sus diferentes variedades circulando. Sí. La guerra en Ucrania. Está la guerra en Ucrania también. El iraní que se cayó misteriosamente del helicóptero. No empecemos. ¿Cómo que el iraní que se cayó misteriosamente del helicóptero? Estamos hablando de... El presidente. El presidente de Irán, que no es la figura máxima de Irán. ¿No es misterioso?
Nico, los accidentes pasan. O sea. Se cayó en el medio de. ¿Usted vieron lo que es la geografía de Irán? No, la Sobre verdad todo que la no. frontera Nunca con vi lo que es Azerbaiyán. no. Cuando en el medio de un conflicto recontra picado en Medio Oriente fallece un presidente iraní, que vos lo primero que me digas es, pero no sabés cómo es la geografía del lugar, yo qué sé, sapo. O sea, Me gusta que arranquemos por acá. ¿no te porque parece- el mundo está convulsionado. Sí. ¿Usted no sospecharía? Ah, sí, Esa es o la sea, pregunta. Capaz que fue una fatalidad, perfecto. Déjame tener un No. pequeño manto de duda. No te digo un acolchado de 2 plazas, pero una mantita de duda, Una déjame. frazadita de duda. Claro, déjame poner. Eran 3 helicópteros, o sea, que venían Sí, claro. de misión Dos oficial en dos Azerbaiyán. aterrizaron perfecto. Bueno, atravesar una zona absolutamente escarpada y turbulenta desde el punto de vista climático, con una muy baja visibilidad. No conocemos la pericia del piloto, digamos, para definir si era una persona avesada en su tarea o tuvieron que recurrir a uno de cabotaje. Claro, no, en general el piloto del presidente es un pasante. Bueno, ¿no? bueno. O sea, bienvenido a la escuela, te vamos a dar el primer vuelo. Te toca llevar al presidente, adelante. hay que Suerte decir- con esto, ¿eh? Hay que decir que en esta coyuntura geopolítica, sos un presidente iraní, capaz que ni siquiera presidente iraní, sos un jerarca iraní, y te subís a un helicóptero, yo a priori ya digo, amigo, date cuenta. O sea, no te subís a un helicóptero. O estoy mal yo. Soy peco de paranoide, sapo. Si yo digo, si en este momento yo fuera un jerarca iraní, no me subo a un helicóptero, ¿te parece que soy muy paranoico? No, estabas en un viaje de rutina, digamos, de visita a un país, digamos, a un país vecino. Cayó el helicóptero, los helicópteros caen. Yo no sembraría suspicacias por ahí. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, vamos a Sí. decirlo para que no quede como que es el iraní. Claro. También falleció el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Que puede ser más importante este ministro que el propio presidente, que tiene menos potestades que el supremo líder, ¿no? De Irán. Está bien que es verdad que en esa parte del mundo la pericia de los pilotos a veces no se mide por no estrellar los artefactos con los que vuelan, ¿no? Bueno, son otros códigos, Nico, comparto contigo. También No, como cuando se hablaba de las democracias caribeñas, Sí, bueno, claro. la aviación la aviación de Medio Oriente es tiene distinta. otros códigos. Es distinta. Y como coincido con lo que dice el sapo, de que en Irán los presidentes pasan y los líderes supremos quedan, o sea, los ayatolás quedan, coincido con eso con el sapo. Para vos no te genera nada. No estás en el team. No. Acá Lo pudo que- haber algo cuando raro. vi la primera noticia ayer de mañana, dije, algo huele mal en Dinamarca. Dinamarca justo. Bueno, en este caso era en la frontera entre Azerbaiyán y Teherán. Es más largo. Exactamente. Pero después estaba con el correr de las horas y viendo a mí mismo las imágenes que mandaba la televisión iraní, no sé si vieron los primeros reportes, autos que llegaban hasta la zona del accidente, no podían ingresar porque era extremadamente dificultoso el acceso por la rocosidad que había y la baja visibilidad, se pegó un palo. Le pasó al Fairchild, le pasó, no sé, le pasó al avión de Stevie Ray Vaughan, al helicóptero de Stevie Ray Vaughan, a la avioneta del cantante de los Paralamas, Heber Viana. En otra Van a época, pasar sapo. En otro contexto, otro dólar, otro lugar del mundo. A ver, decime mandatarios que hayan fallecido, fenecido en accidentes aéreos. No tengo tanto. Si me preguntás. En ejercicio, En ejercicio. no cuenta Camilo Cienfuegos, por ejemplo. No es- Porque no era mandatario. No me viene a la cabeza tampoco. Bueno. Pienso en el hijo de Carlitos Menem, con accidente de helicóptero. Y ahí se activó el, usted no sospecharía, se gigantesco. activó el 40 millones sospechando. El Irán Gate. se El Irán activó ahí. Gate, claro, sapo. Piñera. Piñera, Piñera, bueno, bien, Nico. Nicolás. Bien, Nico, bueno, Piñera. ex mandatario, pero, Bueno, pero es una persona de gran influencia. Bueno, pues ahí tenés Piñera que seguramente se manejaría con los mejores pilotos, con los mejores helicópteros, sin embargo, sufrió un accidente. Claro, no vuelan muchos misiles por el cielo de Chile, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Que en la zona donde cayó el helicóptero volaban misiles? no. Bueno, no sé. Pero, sapo, hay ¿Qué? gente que se acuerda de Piñera en los mensajes, también se acuerda de Kobe Bryant.
Ahí Ninguno, tenés otro. ninguno son, Kobe Bryant, un helicóptero hecho por Elon Musk. Sapo, ninguno son líderes iraníes en el medio de Medio Oriente. O sea, yo tendría un cuidado extra. Vuelvo a proyectarme y decir, si yo fuera un líder iraní, la verdad que, o sea, tendría mucho cuidado con el helicóptero. Yo me movería siempre con el ayatollah. Vamos para allá. A ver, ¿vos en qué vas a ir? Voy a ir en auto, pero son 16 horas de auto. Qué horrible, ¿no? Sí, pero voy a ir en auto. Dale, yo voy contigo. Te voy cebando mate. Llevo la tablet. Llevo la tablet. Voy trabajando en el camino. Dato que me pasa César y que acabamos de confirmar, en el accidente de Piñera, él era el que iba manejando. Claro. Porque él era piloto. Bueno, ahí tenés. Pero esa sí es Tenía más común. 20 años de experiencia y era uno de sus hobbies principales. Chocó Chile, chocó con o sea, esas cosas pasan. Lástima Decía, por el... volar por los cielos tranquiliza el alma. Bueno, él fue Bueno, presidente del te Chile caes. en su momento, una persona muy vinculada al mundo aéreo. Tiro el dato. Sí, bien tirado, Sapo. Está bien. Leyendo de la BBC, ¿no? Normal. Raisi estaba en viaje el Raisi, domingo, ujú. como dice el Sapo, ¿no? Yendo a la lejana provincia de Azerbaiyán Oriental, en la frontera noroeste de Irán. ¿A qué iba? Y bueno, participar en una ceremonia para inaugurar una represa de Kiskalasi y Kodofarín, un proyecto de energía hidroeléctrica en conjunto con Azerbaiyán. O sea, el pobre presidente iraní fue a cortar una cinta. Dicen que están las tijeras mochas. Las tijeras mochas en Irán, en este Irán, momento, ¿no? Sí. Irán tiene las tijeras mochas y bueno, se Para le mí cayó que la el ayatollah helicóptero. dijo demasiado mochas, hay que cortarle de cuajo, no las manos, sino ya la cabeza. Y es por eso que capaz que estamos hablando de un atentado de falsa bandera, Jorge. En realidad fue interno el asunto. Vos solisqueás por ese lado. Sí. Un movimiento ahí. Ya que interno. estamos en la zona, antes de venirnos más para acá, una de las noticias más importantes del día es la orden de arresto emitida por la Corte Internacional de Justicia a través de una declaración pública que hizo el fiscal de corte, Karim Khan, contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también contra el comandante del Mando Sur de la Fuerza de Defensa de Israel, Yoav Galant. Eso por el lado de Israel. Por el lado de Hamas, sus tres principales líderes también han sido, se ha emitido una orden de captura para ellos. Para el caso de Netanyahu y Galant, por crímenes de guerra, por dejar en estado de cuasi inanición a buena parte de la población que está confinada en algunos puntos de Gaza. Por usar el hambre como método de hacer la guerra, ¿no? Exactamente. Básicamente por usar como un arma la hambruna y también por atacar civiles a propósito. Sí. Todo es una serie de acusaciones gravísimas. En el caso de los líderes de Hamas, está más centrado en el ataque terrorista del 7 de octubre. Sí, que se sigue perpetuando en el sentido de que muchos de los secuestrados aún no han aparecido, ¿no? Ahí les cabe, además de que les cabe a los dos, cabe una acusación de exterminio, ¿no? En el caso de Hamas, está ese, como dice el Sapo, está también el cargo de usar el secuestro, la tortura y la violación en el marco de una guerra, ¿no? Sí. O sea, crímenes de guerra, ¿cuáles serían esos? Hay un estado de indignación generalizada en algunos países en concreto, Israel ni que hablar, por el mero hecho de que los ponen en el mismo nivel que a los líderes de Hamas. Y Joe Biden acaba de salir a hablar también diciendo que está indignado con el pedido de arresto del fiscal Khan, justamente por esto, por poner a Israel en el mismo nivel que una organización terrorista como Hamas, que cometió estos brutales atentados el 7 de octubre. Estados Unidos no forma parte de la Corte Internacional de Justicia, hay que recordarlo. Pero enseguida Biden salió a decir que vamos a estar del lado de Israel cada vez que se sientan amenazados en su seguridad, ¿no? Fue escandaloso, dijo Joe Biden. Hay que aclarar un detalle y es el funcionamiento de la Corte, ¿no? Este es el fiscal pidiéndole a la Corte, o sea, haciendo esta acusación y pidiéndole a la Corte ponerlo en la lista para la orden de captura, pero en realidad ahora va a depender de jueces si aprueban esto o no. Puede pasar que al final la Corte defina que no. Pero ya el hecho de que
haya un fiscal que lo pida, ya amerita titulares internacionales, Sí, ¿no? ya se emitió esta misma orden. El fiscal pidió esta orden de captura para Putin, por ejemplo, ¿no? Y no sé si llegaron a escuchar su intervención, o sea, está dividida en dos partes. Una en las acusaciones contra la cúpula israelí y otra contra la cúpula de Hamas. Y en las dos partes lo que dijo es, no podemos dejar que el derecho internacional quede siempre circunscripto a episodios laterales de excesos de guerra que suceden, por ejemplo, en África, ¿no? Diciendo, vamos a empezar a aplicar el mismo derecho para todos, ya sea Putin, ya sea Netanyahu, ya sea los líderes Hamas, ya sea algún golpista africano de turno, diciendo, si no, nuestro trabajo básicamente va a pasar a ser tildado como mera burocracia, ¿no? Que es verdad que la Corte tiene algunos casos emblemáticos, sobre todo vinculados justamente a países africanos, también a lo que sucedió en la ex Yugoslavia, pero nunca ha podido ir detrás de los peces gordos, ¿no? A los cuales se les ha acusado de crímenes de guerra importantes después de que se crea la Corte. Es un golpe bastante duro por un Israel que está en este momento a nivel de la comunidad internacional recontra aislada, ¿no? Uh-huh. Hace unos días nomás, la Unión Europea, vía Josep Borrell, había pedido que terminen las operaciones militares en Rafah, ¿no? Uh-huh. Que bueno, recordemos, la gente no tiene por qué acordarse, ¿no? En un momento Israel, a medida que fue desplazando personas en Palestina, los palestinos fueron a Rafah, que tiene muchos refugiados. En un momento, Israel tiene la decisión de qué hacer. Si continuaba y seguía las operaciones en Rafah, sabiendo que es un enorme campo de refugiados, o si se detenía ahí, digamos, ¿no? El argumento para avanzar era que en ese lugar seguían estando líderes de Hamas y había que llegar hacia ellos, ¿no? El argumento en contra era el que ya conocemos todos, ¿no? Es una zona que está devastada por la guerra. Sumale todas las cosas que hemos visto de las dificultades para llevar ayuda internacional, los heridos, los niños desplazados, etc. El argumento era, no lleguen hasta ahí porque si empiezan las operaciones militares en esa zona va a ser muy difícil atender a las víctimas de la guerra, ¿no? ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que, pese a las advertencias de Estados Unidos, pese a las advertencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se continuaron las operaciones militares y eso... Te diría que en este momento dividió bastante la comunidad internacional. Israel, viste, sigue teniendo como un aliado incondicional a Estados Unidos, pero hasta Estados Unidos en este momento está en la duda sobre eso. Bueno, esa era la duda que me quedaba pensando en estas primeras repercusiones, ¿no? Vos tenías hasta ahora un Biden, un Estados Unidos que estaba dando algunas señales de no de soltar la mano a Israel, pero sí de ser un poco más crítico de lo que suele ser Estados Unidos con las acciones que emprende Israel cuando se defiende, en este caso cuando está atacando, o la situación que está en Gaza. Ahora, con este primer paso, que entiendo que es un proceso que recién se dispara o que está avanzando, hay un realineamiento de nuevo. Sí, Estados Unidos hace 2 días había dicho que iba a desescalar la ayuda militar a Israel, producto justamente de esta intensificación en los ataques digamos, en el sur de la Franja de Gaza, que es aparte de una zona muy compleja porque obviamente está en la frontera con Egipto. Egipto, que tiene una paz con Israel surcida después de mucho tiempo y que ya tiene larga data, pero que bueno, se podría ver afectada, sí, porque Egipto ha dicho concretamente, frenen con los ataques en Rafah, porque esto tiene repercusiones directas en lo que pasa del otro lado de la frontera. Bueno, está ahí. Israel dijo que a pesar de que estaba perdiendo apoyos, igual pensaba avanzar, porque entienden que hay elementos de Hamas ahí escondidos, y la idea de Netanyahu es acabar con Hamas y traer de vuelta a los rehenes secuestrados. Pero bueno, el mundo convulsionado Entonces es Irán, Jorge, Irán, Israel, Palestina, y nos metemos lentamente en Europa, ¿no? Cruzamos el Mediterráneo. Me gusta que lo hayas planteado como un viajecito. Exactamente. Donde también están los tambores de guerra sonando, batiendo. Bueno, y ahí ya están los tambores retóricos, ¿no? De la guerra diplomática. Sampling boca. Exacto. Ahí el bombo está seguro. Hay que ver si... El bombo está seguro. Estuvo Javier Milei, invitado al Congreso
de Vox, este partido de ultraderecha español. Europa Viva, Sapo. Europa Viva. De hecho, estamos a poco tiempo de que haya elecciones del Parlamento Europeo, entonces hay una instancia electoral en juego. Y Vox es como que está. ¿A quién trae, yo qué sé, el Pilsen Rock o la semana de la cerveza de Paysandú? ¿Cuál es el cartel fuerte este El año? Pilsen Rock de la ultraderecha. Exactamente. Milei, que tenía un libro nuevo. Traelo, le hacemos toda una gira con Planeta, pum, va para acá, para allá. Y que salió presidente, ¿no? Salió Esa es la presidente clave. y encima tenés a un presidente, el liberal, libertario, que amolda su discurso según el aforo que enfrente, porque puede ser el más ultraconservador desde el punto de vista de los derechos, o el más liberal según con quién se enfrente, y pasó lo que pasó, Jorge. Europa Viva, para el Sapo lo definió bien, ¿no? Imagínate una especie de Pilsen Rock de la ultraderecha. Ha tenido figuras de todo tipo. Esta es su edición 2024, pero viene de hace años, ¿no? Han pasado por ahí, yo qué sé, como oradores invitados por Vox, ¿no? Han pasado por ahí Marine Le Pen de Francia, Víctor Orbán de Hungría, Giorgia Meloni. El propio Javier Milei había ido antes como candidato, pero no como presidente, ¿no? Calamaro. Calamaro No, no sé si ha estado, ¿no? Calamaro, sus últimas declaraciones. Después hay que. Hoy quiero escuchar a Calamaro, Sapo. Buscar Bien. una canción de Calamaro. No, hablando en serio. Europa Viva tiene varios oradores. ¿Cuál fue el rol de Javier Milei? El rol de Javier Milei, como bien decía el Sapo, en las postrimerías de elecciones europeas, Javier Milei fue con una onda de los grandes poderes globales quieren instalar una agenda socialista en el mundo. Ustedes en Europa no saben los horrores a los que lleva eso. Yo, que vengo de un país devastado por el socialismo, les vengo a contar. Ese sería como el marco del discurso que dio Javier Milei, el lugar ideológico donde él se coloca. Hablarle a los europeos para contarles que la experiencia argentina es culpa del socialismo que les quieren imponer en Europa. Vendrá por ahí el discurso, ¿no? Pero no fue eso lo que llamó la atención. Lo que llamó la atención, en un momento recontra complicado para el gobierno español, ahora vamos a hablar por qué, Vox mete este grupo de oradores que terminan hablando de varias cosas. Milei va como para el lado personal, si se quiere. Sin mucha vuelta, escuchen lo que dijo Javier Milei en un momento del discurso. Si está en la transmisión de YouTube lo van a poder ver también. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. ¿De qué hablaba Milei acá, no? Ustedes, que son unos avesados periodistas, ¿lo captaron o les pasó o no estaban tan al tanto de esto? Ya recibí la noticia digerida. Cuando listo. escuché, la declaración de Milei venía usada con criticó a Pedro Sánchez. a Pedro Sánchez. Pero lo que no Por se entiende mucho Dale. es que, ahora das el contexto, pero que él, por un lado, dice, ustedes no saben lo que es el socialismo, y después como que en determinado momento se acuerda, no, pero acá tienen un presidente socialista Están que de gobernados hecho... por socialistas. Y ahí es como que trata de hacer un giro en el aire, tirándole esa chicana a Pedro Sánchez, ¿no? Claramente es improvisado porque venía leyendo Sí. Claro. y de repente, sin furcio, sin muletillas, y de Ah, repente o levanta sea, la vista no, y dice, digo, entonces, y O sea, improvisa. digamos. O sea, digamos, es el clásico de Milei. Es verdad lo que dice Alvin, de que él vino con un discurso que leyó, que viene por el lado que yo les comentaba,
Y esto parecería ser como una improvisación que tiró. Como dice Nico, no cierra mucho venir a advertir de los horrores del socialismo y después en un momento hablar de las cosas que hace el presidente, que es un presidente del PSOE, ¿no? Del Partido Socialista. Y está bien, digo, no creo que haya sido 100% improvisado. Yo imagino que... La tenía para meter y la quería... Claro, eligió el peor momento para meterlo. Bueno, pero para Milei es el mejor momento. Milei lo que está haciendo es construir una imagen propia de líder de la alt-right global. No, está bien. No, como representante de Argentina en España. Pero podrías haberlo dicho en un momento donde el corte no te quedara, donde vos estás advirtiendo de los peligros del socialismo y te acordás de que tienen un presidente del PSOE y le metés una chicana que te va a levantar todo el mundo. Sí. O sea, queda contradictorio los 15 segundos que tomás del corte. Pero creo que solo vos en el planeta, Nico, advirtió la contradicción. Sí. Surtió efecto. Sí, lo que solo buscó, vos, o sea, solo vos. confrontar abiertamente a Pedro Sánchez. Nadie valora la consistencia. No, totalmente. Pero me estás hablando de Javier Milei, Nicolás. No, está bien. Es consistente, digamos, con su inconsistencia. ¿De Sí, qué, está ¿De bien. qué hablaba Milei para la gente que lo está escuchando? Y a diferencia del Sapo, no le vino la noticia digerida. Estaba hablando de los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias que se investigaron por la esposa del presidente, Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez fue hace poco, aparecieron una serie de investigaciones periodísticas que lo que buscaban era investigar si Begoña Gómez, en su rol de esposa de Pedro Sánchez, había de alguna forma favorecido que durante la pandemia ciertas empresas recibieran rescates por parte del gobierno. Durante la pandemia, algunas empresas le pidieron al gobierno español un rescate, una ayuda. Por ejemplo, empresas vinculadas a la aeronáutica, y volvemos a donde empezamos. Y estas investigaciones periodísticas apuntaban a la posibilidad de que ella hubiera, de cierta forma, intercedido y haber pasado el mensaje, ¿no?, para Pedro Sánchez y eventualmente... Es interesante que en España la figura de la primera dama parecía la nuestra, ¿no? En el sentido de que es la esposa del presidente, no tiene un rol... como tiene en otros países como Estados Unidos, que es un rol como más político, de Estado, que hace cosas vinculadas. Y con tareas específicas así. Exacto, no. Y esto fue investigaciones periodísticas. No hay un caso en el que en este momento la tenga ella con algún tipo de procesamiento similar. No. Pedro Sánchez, como apuntó Milei en su chascarrillo, en su momento cuando aparecieron estas investigaciones y le preguntaron por el tema, dijo que se iba a tomar unos días para reflexionar de cómo salir a contestar esto. Y fue una declaración llamativa, ¿no? Pedro Sánchez, que llegó bastante complicado al gobierno, le costó armar una coalición que le permitiera ejercer la presidencia, y claro, le cayó este caso, se le complicó bastante. Después terminó hablando de que era una campaña sucia, que lo tenía cansado, etc. Bueno, Pedro Sánchez habló de esto que dijo Milei. La declaración de Milei rápidamente generó un terremoto político. El más visible es el propio presidente español, pero hubo otros. Mirá, escuchen lo que decía Pedro Sánchez en respuesta al discurso de Milei. Me gustaría comenzar trasladando como presidente del Gobierno de España una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino. Lo que ayer vivimos en Madrid pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable.
Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Eso es lo que decía el presidente español. Es increíble que sean colegas, ¿no? O sea, que los dos tengan el mismo trabajo. Sí. O sea, los afectos son libres. Lo que no es libre es el afecto irrenunciable que tenemos los españoles y los argentinos. O sea, digamos, el socialista es como un pedófilo en el jardín de infantes, ¿no? Son distintos estilos, Nico, son distintos estilos políticos. Sí, claro. La respuesta, Pero es increíble que los dos puedan poner lo mismo en el currículum. presidente, vos podés ser un presidente. Sí, no, está bien. Los caminos hacia Es el un- poder, Nicolás. Son sinuosos. No es el mismo, es el presidente del gobierno en España y presidente de la nación en Argentina. Bueno, es interesante que Porque lo tiene claro. en España Eso- tienen como un Ese punto nivel- a favor punto a favor de Milei. Claro, porque es más alto el Es cargo de elección Milei. directa. Claro. Milei siempre puede decir, lo mío es una república y yo soy el cargo electo Sí, más claro. importante, soy el jefe de Estado. No, pero no. Vos estás en una monarquía. Después preguntale a tu rey a ver qué le parecen las cosas. Yo no respondo a ningún rey. Soy libre. De ningún Viva la modo, libertad, carajo. Él dice, yo soy el rey. Yo soy Claro. el león. O sea, yo soy el león. Vos sos un gatito y en todo caso él responderá. En fin, a lo que iba es que la respuesta de Milei fue bastante rápida. Off the record, ¿no? Fue que espere tranquilo, que no va a haber ningún pedido de disculpas de nada. No, pues llamaron consultas al embajador de Argentina en España, por un lado, y también al de España en Argentina. ¿Retiraron? Sí, por eso, llamaron consultas. Tal vez, Y lo más... esperando primero esperando el pedido de perdón, de disculpas por parte del embajador argentino en España, cosa que no sucedió, lo citaron a la Cancillería Española. Claro. Llamado a consulta, podemos decir que es un llamadito de atención. Retirar a tu embajador de otro país significa que, ojo, que se está pudriendo todo fuerte. Que, es lo que pasó, ¿no? No hay amistades permanentes, hay intereses permanentes, Jorge. Ay, lo dijo Lord Palmerston. Lo dijo ¿no? Delgado también en una entrevista con Fantino. Bueno, Después, más adelante lo vamos a meter. hay que meterse en esa nota. El segundo piso de transformaciones viene con el mismo libro de citas. Sí, Viene señor. con el mismo. Sí, señor. Quiero retruco. Podemos llamar a lo que dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial argentino, que dio una conferencia de prensa. The White House, the Pink La Casa House. Rosada, claro. Y le preguntaron, obviamente, por este tema. Y podemos decir que retrucó, sí. Escuchen lo que decía el vocero presidencial argentino. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo... No, es increíble que digo, El no es increíble cinismo porque de Adorni. es el gobierno de Milei en donde no se juega por el lado de la credibilidad o la verosimilitud, se juega por otro lado. Pero que niegues que hiciste referencia a Sánchez donde rasques, me gustaría ir al bar porque
obviamente habla de su esposa corrupta, pero hace una referencia a los 5 días. O sea, no, pero no discutamos esto porque es entrar en el juego de esa falsa. Si se dieron por que le diga al aludidos, canciller español que no entre en juego. si se dieron por aludidos, no sé. que se arreglen. El canciller español entró en el juego. Entró en el realmente. juego, dijo que había Entraron consumido todos por el sustancias y aro. después tuvo que pedir disculpas. El que Sí. se calienta pierde. Claro, entraron todos por el aro. Sí, No, Sánchez no. Sánchez no entró por el aro. Sánchez hizo una prolija declaración. Defendió el socialismo, no. Pero Yo creo que no defendió el socialismo, defendió, o sea, distinguió que lo que estaba haciendo el demente de Milei no tiene nada que ver con las relaciones entre España y Argentina. discurso de Milei, eso del Estado. en el audio que escuchamos acá, es cierto que en otra instancia, Pedro Sánchez también dijo que ¿por qué se da esta reunión Sí, está bien, habló de lo ultraderecha? peligroso que era la derecha. Dijo, Está bien. vienen a España porque somos un país que tiene un estado de bienestar, somos una democracia, tenemos un gobierno que en este momento es un gobierno socialista, el día de mañana puede cambiar, pero en este momento es este. Vienen porque nosotros somos un ejemplo de un lugar donde pasó el socialismo y no pasó absolutamente Eligió nada. confrontar con Milei. Y vienen a meter este cuco y a decir, no Milei explícitamente, pero sí otros, a decir que hay que salir a combatir, etcétera, a un gobierno democrático. Pedro Sánchez habló un poquitito de eso. Igual, el discurso que pasó un poco por debajo del tapete no fue el de Milei, que generó toda esta crisis diplomática fuerte, sino otro discurso que es el del secretario de culto argentino. Ah, lo vi, no, ¿no? impresionante. Francisco Sánchez, secretario de culto de Milei, Que estaba, ¿no? Como un metalero en un concierto de los 4 grandes del thrash metal, ¿no? precisamos hablar de los valores Comenzamos mirando a Carcas. No. Fue Sapo yendo a ver a Es Carcas. desembosado, impresionante. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿El Francisco- ministro de culto, te digo? Francisco Sí, Sánchez. Francisco Sánchez. Francisco No, Sánchez, perdón. No, te iba a decir que buscaban a alguien que viniera a hablar de los valores conservadores y apareció el ministro de culto de Milei. Hago un paréntesis. A Dorni ya lo escucharon diciendo, no, se tienen que disculpar por tildarnos de ser un país que abona el odio, ¿no? Esto es lo que decía el ministro de culto de Milei en este evento organizado por Vox. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Bueno. ¿Tiene un tono similar a Domenech? ¿No encontraron? Nada que ver, ¿no? No me pareció, No. por lo menos, no me pareció. Primer apunte, ¿qué tiene que ver, digamos, la crisis con la aprobación del matrimonio igualitario? Por chiquito el aborto, dicen, en plena crisis donde la gente capaz que no puede afrontar tener un hijo, bueno, le das la posibilidad, la herramienta del aborto. Que se aprovechan las Te crisis. entiendo. Se aprovechan las crisis para traficarnos su agenda que pervierte niños. Está, pero no. Esa es la explicación. Pero ¿cuál es no le el encuentro explicación? Claro, ¿cuál al es tema del matrimonio el igualitario? nexo causal? ¿Por qué habría, no? O sea, habría, por ejemplo, más matrimonios, suponiendo estás en contra, más matrimonios homosexuales en un momento de crisis? Porque crisis económica es crisis de valores. No, porque. Les tengo que explicar. Realmente se los tengo que explicar. Sí, No, explícalo, porque yo por no entiendo favor, por qué. Jorge. ¿Cuál es la lógica retorcida de esto? La lógica retorcida de esto es, cada vez que hay una crisis nos vienen a traficar una... Nos pasan por debajo del radar. Nos pasan por debajo una del radar. chicanita de su agenda. Una chicanita de su agenda 2030 pervertora de niños, ¿no? Y nosotros no podemos salir a combatirla porque estamos a cuatro Estamos manos con la llenando la crisis. olla. Ujú. Estamos llenando la olla y me metés lo de promover que todos seamos gays y que nuestros hijos se conviertan en trans. Está bien. Esa es la teoría conspirativa. Compro esa explicación. ¿No? Este es el ministro de culto de Milei. Que fue a hablar a esto, ¿no? me mató cuando abre los bracitos y dice, siempre estamos en crisis, como diciendo, sí, en el fondo, aunque no hubiera crisis, tampoco queríamos. O sea, esto nunca queríamos que saliera.
En fin, ¿qué más decir del evento de Europa Viva? Sí, No, sí. No mucho más que esto, ¿no? El señor, un caballero. O sea, con sus ideas, por supuesto, pero no tiene nada que ver con el tono, tono de Milei. No, él defiende su agenda conservadora. Sí, claro, él viene con su siglo XV a cuestas, pero con modales. Sí, siglo XV, pero habló modales. de hispanismo, en fin. Bueno, sigamos con la agenda conservadora, Alvin, en este caso musical. Novedad musical, pero de esa agenda que tanto nos gusta, ¿no? Ay, la agenda conservadora. La agenda conservadora del no rock. pasarán. Del rock. Esto es nuevito, flamantemente editado. Son los primeros adelantos de el nuevo disco de quién, de Slash, el violero de Guns N' Roses, que se va a despachar con un disco que va a ser enteramente de versiones del catálogo del blues tradicional, ¿no? Pero llevado al palo del rock and roll de Slash. Antes de que pase la canción, ¿te puedo como si fuera una crisis traficar un poco de agenda fácil desviarse? Sí, tenemos de todo para conversar. Sí, hoy entrevista, hablemos de la campaña de Carolina Cose, de las propuestas que tiene, de este run run que empezó a aparecer también, ¿por qué no? De la posibilidad de que desde la campaña de Carolina Cose se contacte a posibles proveedores de la Intendencia para pedir un apoyo económico. Hablemos de en qué anda la interna del Frente Amplio. Y hablemos con alguien que está en el Team Cose, ¿verdad, Nico? Sí, vamos a estar conversando con Guillermo Monsecchi, quien por un lado es director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, pero está justamente en el comando de campaña de Carolina Cose. Vamos a estar hablando del Plan País, que fue ese conjunto de propuestas, de énfasis programáticos, podríamos decir, cerca de 50 medidas que Carolina Cose presentó como bajada a tierra de parte de lo que es el programa del Frente Amplio a instrumentar en caso de que llegue a la presidencia de la República. Bueno, bien, vamos a tener a Cristela Tequi, por un lado hablando de Dua Lipa, pero después también vamos a empalmar en la segunda parte de la columna con lo que va a suceder hoy de tarde-noche en el centro de Montevideo, que es la 29ª Marcha del Silencio. Y desde el lado musical vamos a poder entrarle al tema. Ahora sí, Alvin me hace el apunte. Orgy of the Damned ya se editó. O sea, no es un adelanto de Slash, sino que está el disco entero para ser escuchado. Llegaron muchos mensajes diciendo que desde el viernes estaba en Perfecto. la vuelta. Estuve fuera de concurso. Orgy of the Damned. La orgía de los maldecidos. Condenados. De los condenados. Y acá tenemos a Slash con su virtuosa Gibson, junto a, en armónica, Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Y en vocales, nada más ni nada menos que uno de los verdaderos dioses del Olimpo del rock, el señor cantante de AC/DC, Brian Johnson. El Frente Amplio tiene un programa único, común, con el cual comparecerá ante las urnas en octubre. Independientemente de quién sea su candidato, sin embargo, los dos favoritos para ganar la interna, Yamandu Orsi y Carolina Cose, han seguido hasta el momento estrategias diferentes. Hace algunas semanas Cose lanzó el Plan País, un conjunto de acciones que reúne casi 50 medidas de aplicación urgente en caso de que alcance la presidencia. Teníamos pendiente hacer foco sobre por dónde van a estar esas ideas. Así que para desarrollarlas es que recibimos a uno de los referentes de su comando de campaña, el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monsecchi. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Hablemos un poco primero de este Plan País. ¿Qué fue lo que la definió en sus orígenes? Que ustedes creyeron que era necesaria una propuesta programática que fuera más concreta respecto a lo que establecía el programa del Frente, que es muy grande, muy abarcativo y por momentos muy amplio. Sí, justamente los lineamientos estratégicos del programa nos definen hacia dónde ir, como todo programa. Nosotros entendíamos que dentro de ese marco, dentro de esas líneas, había algunas líneas concretas sobre las cuales actuar en el marco de una visión de que hay necesidades que son urgentes, que hay que dar señales claras de hacia dónde ir vinculadas al tema de la seguridad, que es una preocupación general de la población,
pero vista esa seguridad con una visión general, ¿no? Con todo esto que implica de atacar la convivencia, atacar la desigualdad, mejorar la convivencia, mejor dicho, atacar la desigualdad, y los temas de violencia, ¿no? Es decir, un abordaje general que nos permita mejorar la situación pareja, porque si lo trabajamos solo con represión no parece estar dando buenos resultados, digamos, ¿no? El documento menciona que esta es una primera entrega y aclara justamente que se trata de planes de acciones inmediatas de seguridad. ¿Quiere decir que entonces van a venir otras entregas con otros énfasis temáticos? Sí, seguramente, con certeza, porque efectivamente acá esto no pretendía agotar todos los temas, ninguna propuestas concretas pueden agotar todos los temas, que como ustedes dicen son muy amplios, pero seguramente vamos a tener una segunda instancia donde hablemos más temas vinculados al desarrollo, digamos, ¿no? Cosas más de mediano y largo plazo. Esto era más un enfoque a la urgencia o a la emergencia. Y a propósito de eso, y vos lo decías recién, ahí está, el foco son la seguridad con estas tres dimensiones: violencia, desigualdad y convivencia. Se desplegan un abanico de medidas sociales y llama la atención que justamente la represión, que es donde uno intuitivamente tiende a mirar el tema de la seguridad, está prácticamente ausente, ¿no? O sea, hay foco en la prevención, en medidas de desarrollo social que uno entiende que van a prevenir el delito. Hay un foco importante también en lo que es rehabilitación o reinserción social, incluso con trabajo con liberados, pero en la parte policial no está. Eso fue explícitamente definido. No, está porque se habla de política, por ejemplo, de la necesidad de tener una política criminal en Uruguay, que es algo que hoy no parece existir, es decir, una estrategia ordenada, basada en evidencia, basada en datos, basada en acciones, que defina eso. Eso está previsto y tiene que ver no solo con las herramientas que tenés, sino con cómo lo usás. Esto de formar equipos que tengan la misión de atacar una política criminal. Porque en realidad el tema de la seguridad es una suma integrada de cosas, digamos, ¿no? Que no puede quedar acotada solamente a lo que hace el Ministerio del Interior, sino que es un rompecabezas que tiene que armarse con todo eso. La parte represiva tiene que estar, pero tiene que estar integrada necesariamente. Es decir, yo puedo tener una política muy represiva, pero si lleno las cárceles de gente, que es lo que me está pasando hoy, que tenemos récord de gente en las cárceles y que cuando salen no saben para dónde ir, es como un círculo vicioso. Entonces, Cuando hablas de política de criminalidad y hablas de en base a evidencia y relevar datos y usar los datos ya existentes, me viene a la cabeza lo que a ti mismo, escuchándote en la campaña por la Intendencia, ¿no? Hablando de cómo combatir el problema de la basura, ¿no? También en base a evidencia y a partir de ahí trabajar en los puntos más complejos, y calculo que por ese lado fueron en estos años. En el caso de la violencia, ¿tú tenés ya alguna evidencia, digamos, recolectada, por ejemplo, en los puntos calientes, donde se da la mayor cantidad de episodios de violencia, incluso digamos, desagregados por diferentes tipos de crímenes? ¿Es por ahí que ustedes están pensando el ataque a la inseguridad o a la delincuencia, a la violencia? Cuando vos trabajás con evidencia, vos tenés que tener, evidentemente, evidencia, pero grullo, ¿no? Es decir, vos tenés que tener datos, no sé qué, pero es fundamental tener equipos que la analicen. Vos podés tener muchas cosas generadas, pero si vos no haces algo con ella, en realidad es la parte más importante. Porque hoy día se patrulla en base justamente a esa evidencia recolectada sobre los puntos más calientes en materia de criminalidad. Sí, por poner un ejemplo. Por supuesto, no me queda claro que eso se esté haciendo con eficiencia. Y no parece haber, en base a lo que nosotros hemos relevado, lo que hemos averiguado, lo que conocemos, no parece haber un enfoque sistémico con eso. Es decir, yo puedo tener un mapa de calor de la ciudad y decir, bueno, a esta zona hay más delito, me voy para ahí. Pero ¿cómo distraigo a la otra que estoy? ¿Cómo actúo para que no se muevan? Es decir, eso exige un conocimiento especializado que no tiene que ver solamente con la lectura de los datos, sino con el conocimiento de gente que está para eso y que conoce de eso y que se forma para eso. Y entonces hay que tener también una política de formación y de generación de recursos humanos fuertes en ese tema y de integración entre los diferentes actores. Porque si vos tenés gente muy capacitada en el Ministerio del Interior, tenés gente muy capacitada en Fiscalía, tenés gente, pero no se hablan entre ellos, tampoco está llegando muy lejos. De ahí lo de la política, digamos, ¿no? Ahora volvemos a las propuestas, pero antes te pregunto,
viste que recientemente Orsi presentó un poco sus referentes de seguridad. Está Leal, Llayera. En el caso de COSE, ¿cuáles son los referentes en materia de seguridad ahí? Los referentes en materia de seguridad son todos los que estaban sentados el otro día, porque nosotros tenemos ese enfoque genérico, que no tiene que ver con quién va a estar, como decía Carolina el otro día, con quién va a estar en el Ministerio del Interior, sino cuál es tu estrategia y cuáles son tus... No le pones un nombre y apellido específico. No, hay que tener una política, hay que tener una estrategia, después la llevamos adelante con personas, digamos, que pueden venir de un lado o del otro. Pero el que diseña la política de criminalidad, de combate al crimen, tiene que ser alguien que esté obviamente empapado del tema, ¿no? En su caso, ¿cuáles eran, digamos, las personas que más aportaron a este? Nosotros lo hemos trabajado y no es casualidad que el otro día, por ejemplo, los temas de seguridad lo anunciara Mercedes Clara, que es una referente en temas sociales, porque es un enfoque desde ese punto de vista. ¿Tá? También hemos estado hablando con actores de la academia, con técnicos, digamos, que nos han estado informando y lo estamos construyendo en conjunto en ese equipo. Y ahí Claro, Dale. No, y ahí qué respuesta le daría, porque es verdad que uno, como veníamos discutiendo, no mira la evidencia y encuentra algunos de estos temas que están ahí siempre visibles y son importantes, no siempre están en la discusión pública, pero ¿qué le respondes a la persona en el llano que lo que te dice es, mi problema no es el problema digamos, de las causas del delito, sino es el de la represión? Yo lo que quiero es más policía en mi barrio, quiero mejores comisarías. ¿Qué le responderías al que te dice, no, el problema es la represión? ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esa represión que no llega a veces? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en compartir una visión entre todos de que esto es multifactorial. Y a esa persona yo le digo, bueno, mira, la represión es necesaria, hay que trabajarlo, y por eso estamos hablando de una política criminal, pero no va a alcanzar. Es decir, por darte un ejemplo, ¿no? Las políticas de cárceles. Las políticas de cárceles son fundamentales, pero parece que ser algo que como sociedad recién ahora lo estamos incorporando. Como sociedad lo estoy hablando, ¿no? Es decir, que bueno, que esas personas que están en la cárcel no las puedo sacar acá y que vuelvan cuando vuelvan, porque cuando vuelven todo es peor. Y entonces por eso estamos hablando de un acompañamiento a los liberados, es decir, o de darle fuentes de trabajo a la gente que sale de las cárceles. Tenemos que llegar a un consenso como sociedad de que lo que necesitamos es eso, que no excluye los temas de represión. Pero ahí, perdón, Sí. el tema de las personas que están en las cárceles, te dicen que hoy día salen 26, 27 personas por día de las cárceles, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, lanzó un programa de estímulo para las empresas para que contraten personas liberadas, que obviamente cubre una ínfima parte de esa cantidad de personas que salen liberadas. A lo que voy es un tema, hay un diagnóstico hecho de que la solución es esa justamente, ¿no? Darle trabajo, darle herramientas a los liberados para que no reincidan, entre otras cosas, ¿no? Pero eso requiere de un presupuesto abultadísimo, ¿no? Entonces, digo, sabiendo que el diagnóstico es común, ¿ustedes qué proponen novedoso para cubrir efectivamente todas esas personas que salen diariamente de las cárceles que tengan, digamos, un porvenir un poco mejor del que tienen actualmente? Mirá, nosotros entendemos, y una de las cosas, ustedes si miran las propuestas, hay varias que van en esa misma dirección. Algunas cosas son ni más ni menos que seguimientos personalizados, es decir, entender cada persona que está saliendo de la cárcel, y eso no parece una tarea imposible, ¿tá? Porque es una cantidad de gente muy grande, pero en números absolutos tampoco es tan grande como para que no sea posible hacerle un seguimiento de las situaciones que tiene, porque no parece haber otra solución. Y además partiendo de la hipótesis que es un problema difícil. Es decir, si tuviera una solución sencilla, ya estaría resuelto, digamos, ¿no? Pero tomarlo como problema difícil y encararlo caso a caso. Es decir, tener un seguimiento personalizado buscando soluciones. Entonces por ahí aparecen todos los temas de salud mental, que se declara la emergencia en temas de salud mental, todo un seguimiento con la gente que sale de cárcel, trabajo para algunos garantizado por el Estado, un seguimiento también antes y después de la salida, acceso a temas de salud, a temas de adicciones, es decir, todo un paquete que te permita seguirlo. ¿Va a funcionar para todos y cada uno? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que hacer es abordarlo en ese caso. Lo mismo que la gente en situación de calle, que muchas veces se cruza, ¿no? El 50% de la gente que está en calle pasó por una cárcel. Es decir, es necesario tener siempre ese abordaje integral.
del tema, digamos, ¿no? Sí, digo, podemos hacer un paneo para que más o menos la gente que no ha tomado contacto con el Plan País sepa por dónde vienen las medidas. Son 50 medidas, van en distintos ejes, pero bueno, a vuelo de pájaro. En consumo problemático de sustancias proponen, por ejemplo, unificar los servicios de atención. En salud mental, declarar la emergencia nacional, crear espacios de escucha, líneas de atención, sumar equipos interdisciplinarios especializados en el primer nivel de atención en materia de salud mental, un programa de salud mental específico para la policía, en generar policlínicos móviles, unos 18 para zonas que no los tienen, mejorar la accesibilidad a los medicamentos y asegurarla, sistemas de teleasistencia para adultos mayores, en políticas vinculadas al agua, un tema que te toque, de cual presentaste, prevén medidas de monitoreo de la calidad del agua, reparación de infraestructura urbana en unos 50 barrios. También proponen medidas de acceso a los alquileres y medidas para las cooperativas de vivienda. Vos mencionabas el tema del trabajo, unos 30.000 puestos de trabajo para poblaciones vulnerables. Ahí están, por ejemplo, la gente que sale de las cárceles, pero también mujeres con hijos a cargo y que no puedan solventarlos. La duplicación, un 50% más de la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, una medida que tiene que ver con la infancia y la pobreza. Todo eso está estimado en un 0,4% del PBI. Me quedaba la duda cuando hacía la presentación, capaz lo dijeron y me lo perdí, si es algo que se puede instrumentar ya desde el primer año, digamos, con reasignación de gastos, o hay que incluirlo en el presupuesto nacional. No, ese 0,4 es para el primer año y está pensado con reasignación de gastos. Luego en la progresión puede ser un poco más, que se va a financiar con crecimiento, digamos, y tiene que ver con esto. Me parece importante un comentario con ese listado. Hay un tema ahí que es el tema de la desigualdad, que es un tema que el programa es otro de los ejes que uno lo ve aparecer rápidamente, ¿no? Es decir, estas medidas de las acciones en 50 ciudades, digamos, en el interior, de mejora de infraestructura al estilo de lo que se hizo en Montevideo ABC, es atacando a situaciones de desigualdad. Es decir, políticas diferenciadas que actúen específicamente sobre gente que está en situación muy desfavorecida, ¿no? Es decir, eso es atacar directamente a la desigualdad. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo 10.000 puestos de trabajo, y estoy diciendo 10.000 puestos de trabajo para gente que salió de la cárcel porque tienen un problema enorme para obtener trabajo, madres con hijos chicos, y tengo el problema de la infantilización de la pobreza, que es algo a lo que queremos atacar. Es decir, son medidas necesarias y urgentes para atacar la desigualdad, en tanto vos generás algo que mantenga esa mejora, ¿no? en la igualdad. Está bien, pero volviendo al punto que preguntaba Jorge, yo entiendo el gesto simbólico de que, por ejemplo, sea Mercedes Clara, una voz mucho más por el lado de la inclusión social y no de las políticas de seguridad, quien termina presentando esa parte de un plan que, en definitiva, tiene el foco en la seguridad. Y entiendo también el énfasis que quieran poner en todo lo que rodea a las políticas de represión, y que la represión tenga un lugar pequeño en sí mismo. Ahora, vinculada a la seguridad hay temas de criminalidad, tanto de la academia como desde la policía, hay temas legales vinculados al derecho. A mí me dio la impresión, pero capaz que no los reconocí, que arriba del escenario, por lo pronto, no había referentes vinculados a esos aspectos. Los hay y no aparecieron, nos lo pasamos por alto. No, depende de lo que vos, depende de tu interpretación de referentes en el tema, ¿no? Capaz que si vos decís un referente específico de los que ya conocemos un criminólogo, claro, pero un abogado penalista, un jerarca policial, pero sí, sin duda hemos trabajado con hemos tenido reuniones, capaz que no había ninguno arriba de la cosa, pero sí hemos estado hablando y sí hemos estado relevando la literatura, ¿no? Es decir, tenemos equipos trabajando, relevando la literatura nacional, internacional, cosas muy interesantes que se han publicado, cosas que mismos se presentaron en el Parlamento sobre experiencias en otros países, como las que ha presentado el comisionado de cárcel, actividades que se hicieron en el Parlamento. Es decir, se está repasando todo eso. Pero eso, ¿quién lo está haciendo? Porque entiendo que si te metés vos en el tema, te metés de cero, ¿no? O sea, si se mete lo mismo para COSE, pues es un tema con el que nunca trabajó. Elijamos por dónde entrarle. Entiendo que se le puede entrar desde el lado del derecho penal, que es bastante habitual ver abogados penalistas que asesoran en seguridad, referentes policiales retirados.
ha aparecido una nueva generación de criminólogos, gente vinculada ya sea desde la sociología, etcétera, por el lado de la Universidad de la República u otras universidades. ¿Desde qué lado le entran al tema? Desde todos a la vez. Necesariamente hay que entrar desde todas a la vez. Tiene una Es decir, hemos tenido referentes por todos lados. Si vos me crees que yo te diga el referente, no te lo voy a decir. Con tal criminólogo. Claro. Sí. No lo vas a decir, pero tiene, a ver, en el caso de la ¿Seguro? policía. Perdón. Porque este gobierno ha hecho mucho énfasis en darle más respaldo a la policía y entienden que ese mayor respaldo, a veces de forma simbólica, otras veces con acciones puntuales, redundó en una eficiencia en el combate al delito y en la baja de algunos delitos en particular. Pero que nada, ¿ustedes comparten ese énfasis que hizo este gobierno? Es decir, el respaldo simbólico y en acciones a la policía como método efectivo para bajar la criminalidad. Y después, ¿tienen personal vinculado a la policía que les haya dado algún tipo de feedback de si funciona esto o no? Nosotros, respecto a las políticas de apoyo a la policía, nosotros entendemos que el apoyo a la policía, por supuesto, tiene que estar. Yo creo que este gobierno le dio un énfasis del apoyo a la represión, en tanto está bien reprimir, y para nosotros esas señales no han sido las mejores, digamos. Y respecto a la otra pregunta, nosotros ¿No han sido las mejores? ¿Por qué? Porque quisieron dar la impresión de que bastaba con represión y evidentemente no ha funcionado. Es decir, no ha funcionado. Te puede decir que sí, en algunos delitos sí funcionó, digamos. No en homicidios, pero en hurtos, rapiñas, aunque sean bajas leves. Bueno, ahí hay toda una discusión sobre el registro y hay una discusión sobre los movimientos hacia otros lugares que también te lo dicen los que lo estudian, digamos, y es una discusión bastante grande. Pero nosotros entendemos que ese énfasis a combatir puramente por la represión, que fue claramente el mensaje de este gobierno, vamos a ir a volar todas las bocas de pasta base, no sé qué, no sé cuánto, en los hechos, sobre todo en los crímenes más violentos, no ha funcionado. No ha funcionado y entendemos que necesariamente hay que atacarlo de forma multicausal. Necesariamente, no porque quede bien decirlo, sino porque en los hechos... por ejemplo, la rosca de la salida de la gente de la cárcel, que va a la calle, que se mete en la droga, que vuelve a delinquir, que vuelve a entrar, no se resuelve. Respecto a las conversaciones, hemos tenido conversaciones con gente de todos lados. Te llevo a otro tema porque ya llegamos al límite. No vamos a sacar el nombre del futuro ministro del Interior de Carolina Cose. Es interesante lo que mencionabas ahora, podemos entrar ahí. No, son temas recontra complejos, exigen abordajes multidisciplinarios que vienen de distintas áreas del Estado. Si vos mirás la intendencia que hizo Carolina Cose, tenemos muchas cosas que van un poco por ese lado. Pienso en el plan ABC, capaz, que era un proyecto muy ambicioso, que tiene distintas patas. Yo miro los mensajes ahora que llegan y mucha gente hace énfasis en lo mismo, ¿no? Dice, bueno, no pudieron con la basura, ¿cómo van a poder con? Y inserte tema complejo como todos los que hablamos, ¿no? Las cárceles, la seguridad, etcétera. ¿Qué le responderías a las personas que mandan ese tipo de mensajes y dicen, no, bueno, mirá la intendencia de Carolina Cose, habrá hecho cosas muy buenas, pero hay cosas como el tema de la limpieza que no fue solucionado al 100%, ¿por qué ahora uno esperaría una solución para el tema de la seguridad? ¿Cuál es la respuesta por ahí? Mira, yo les diría a los que plantean que no se resolvió el tema de la limpieza, que lo plantean como una cosa, que vayan a visitar la periferia y los cursos de aguas de la periferia, donde nosotros hicimos todo un trabajo de limpieza de cursos de agua y de erradicación de basurales y de situaciones muy complejas que hoy están transformando la realidad de los ecosistemas de esos cursos de agua en el entorno. Si uno mira, empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a aparecer pececitos donde no había, empiezan a aparecer... y dentro de la ciudad yo creo que se ha cambiado una cantidad de cosas, se sigue en proceso, se sigue mejorando. Lo que pasa que también hay que evitar pensar en términos, porque es un problema, en términos de soluciones mágicas. Lo que uno tiene que hacer es hacer abordajes que introduzcan cosas nuevas y que vayan cambiando esa realidad. Como decir, de 0 a 100. La idea de que llegue un gobierno y bueno, ahora va a encontrar la solución mágica. Exactamente, pero sin ninguna duda vos podés, así como hay cosas que vos decís, bueno, esto a mí no me gusta porque en mi barrio esto no funciona bien o cosas así, hay lugares donde tenés un montón de acciones que han mejorado muchísimo la relación con el tema de los residuos. En los temas complejos necesitan soluciones complejas, digamos, ¿no? Y te la hago al revés la pregunta ahora, ¿no? Porque es verdad que vos hablabas de que no siempre hay soluciones mágicas, a veces
entra un gobierno y lo que logra es introducir determinadas iniciativas con mayor o menor éxito, hacen determinados cambios. Viste que la línea del Frente Amplio ha sido, el gobierno fracasó, ¿no? En distintas áreas, mirá, comité de base, discurso de dirigentes. ¿Vos qué opinás de esa frase del gobierno fracasó? Yo creo que el gobierno prometió cosas que sabía que no podía cumplir y en ese sentido fracasó. El gobierno dijo que iba a bajar los combustibles, cuando todos los actores vinculados al tema sabíamos que no se podía. Y no sucedió. El gobierno dijo que iba a bajar, que no iba a poner impuestos nuevos y redujeron esto del porcentaje del IVA con la tarjeta. El gobierno, digamos, uno evalúa contra sus promesas, digamos. Eso no quiere decir que no deje nada, que no deje nada positivo, digamos. Pero comparado contra lo que había prometido, donde dijo que esto iban a ser los 5 mejores años de su vida, bueno, no. Eso suele pasar igual a todos los gobiernos, ¿no? O sea, le pasó a Vázquez, el gobierno anterior, cuando, ya que hablamos de seguridad, prometió el descenso de las rapiñas. Esas cosas le pasan a los candidatos. Sí, claro. Cuando llegan a la presidencia. Ustedes me preguntaban por este gobierno, sí, digamos, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es una acotación que no me parece menor. Lo de los combustibles yo estoy seguro que sabían que no podían hacerlo. Bueno, pero ahí te pueden decir, nosotros teníamos, los blancos, digamos, tenían una idea que después se licuó dentro de una coalición que le puso frenos a algunos impulsos como la desmonopolización. Quedará en el contrafáctico sí, claro, de qué sucedía. Pero, a ver, hay temas que aparecen en titulares en el Plan País, ¿no? Pero la verdad que son cuello de botella de este país y del mundo entero. Perdón, sí. O sea, paréntesis porque lo tenía en la memoria y ahora lo estaba chequeando. A Cosé se le acusa la promesa de campaña del boleto trabajador. Por lo pronto, Martín Lema, quien está dando las señales de querer ser quien esté en el sillón de la Intendencia de Montevideo en el próximo periodo, recientemente le había acusado a Cosé de no cumplir con un boleto trabajador, un boleto reducido de la especie de estudiantes, uno puede entender, que después no se terminó concretando algo que no parece tener la entidad que tenía el compromiso electoral, que fue ese boleto de uso frecuente, ¿no? Seguro. Que a más de 40 boletos tenés un descuento y te termina saliendo un poco más barato. Sí, efectivamente hubo cambios en el STM en esa dirección, digamos. Capaz que no exactamente... La promesa electoral, según recuerdo, parecía un poco más ambiciosa que lo que terminó siendo, ¿no? Son interpretaciones. Digamos, esto de la nafta era claro. Consumo problemático de sustancias, ¿no? Sí. Proponen unificar los servicios de atención. Este gobierno, por ejemplo, ha planificado llevar a todo el país de centros de atención de rehabilitación que hoy prácticamente son inaccesibles para la mayor cantidad de los consumidores que están en la calle. Leo este titulario, unificar los servicios de atención, y me parece bastante vago en un tema bastante sensible. No es vago, hay unas cuantas medidas que son de acción y de buena gestión, digamos, porque vos podés. Porque no es trivial, porque siempre se habla de de lo político o de lo de gestión como cosas separadas, pero a veces llevar las cosas a la realidad necesita liderazgo, sobre todo en cosas que son integradas, digamos, donde, bueno, un actor lo resuelve de una forma, otro actor lo resuelve de otra. Acá lo que se está diciendo es que va a haber una política general, transversal, que apunte a unificar eso, cosa que hoy no está sucediendo. Bueno, después, servicios de atención públicos y privados, o sea, eso significa. Claro, trabajar en una unificación que te permita entender al individuo o a la persona como uno, y eso no es fácil de hacer. Claro que no es fácil de hacer. Un sistema integrado de salud, pero para la salud... exactamente, y una integración efectiva entre los diferentes actores que te permitan saber que si vos fuiste a un lugar... Digo, pues está lleno de clínicas de rehabilitación privadas. Por eso quiero tratar de bajar esto a tierra. Esto va a permitirle a un usuario de ACE, una persona que no tiene acceso a una clínica de esas, poder acceder a una clínica privada, por ejemplo. Lo que se busca es que los actores estén coordinados de forma que vos puedas darle solución a todos, digamos. El cómo lo haces, bueno, eso lo tenés que trabajar en la cancha, digamos, con todas las herramientas que tenés. Pero lo que vos estás diciendo es, mi política va a ser transversal. Es lo mismo que cuando hablábamos hoy del seguimiento de las personas que salen de la cárcel, ¿no? Es decir, bueno, para cada uno vas a tener soluciones diferentes porque van a tener problemas diferentes. Pero vos tenés que tener una visión integrada. Lo mismo que lo de los equipos multidisciplinarios en las escuelas.
que es llegar a la escuela para que la escuela como institución, o la escuela o el centro educativo como institución fuerte en el barrio te pueda servir como una forma para establecer o para llevar adelante tus políticas. Ese es un desafío muy grande porque es muy fácil de enunciar pero muy difícil de hacer. Bueno, la propuesta es llevarlo a los hechos como, y vos nombrabas al ABC, el ABC desde el punto de vista de la Intendencia va en esa dirección el plan. No es que primero va vialidad y después va desarrollo ambiental y limpia o sanea y después va desarrollo social y pone una... No, llego a este barrio, cuáles son las necesidades, cómo trabajamos articuladamente. Yo le decía hoy esto de los ríos, de los arroyos, le comento porque es algo que conozco. Áreas liberadas, ¿no? El proyecto de limpieza. Ahí te implica llegar y limpiar, hablar con los vecinos para ver qué está pasando, por qué están tirando ahí. Si hay problema de recolección o si hay gente que está haciendo clasificación irregular y la está tirando al río, cómo lo resuelvo, cómo gestiono eso. Y eso implica una acción entre diferentes actores. ¿Cómo resuelvo el tema de si le crece el arroyo, si tengo que tomar alguna medida para mejorar la situación puntual ahí, si tengo que ensanchar el arroyo? Es decir, cantidad de acciones que tienen un objeto común, digamos, y no una resolución cada uno por su lado. Digamos. Tenemos que hacer una tanda a la vuelta, te preguntamos por algunos temas. Por ejemplo, el tema económico, ¿no? Viste que se habla mucho de, por ejemplo, qué impacto puede tener o no el plebiscito propuesto por la Seguridad Social en las cuentas públicas, si esto tiene en cuenta ese tipo de temas. Y también hablamos del tema proveedores de la Intendencia y la campaña de COSE, una investigación periodística, de todo eso después de una breve tanda. Seguimos conversando con Guillermo Monchecchi, es director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, pero también está trabajando en el equipo de Carolina COSE, concretamente ahora saliendo a defender este plan país, estas acciones que serían de urgente aplicación en caso de que COSE fuera electa presidenta de la República. Bastante nos metimos ya sobre todo en los énfasis principales, ¿no? Que han presentado. Quedaron un par de preguntas, no sé si alguno quería seguir. A ver, Jorge le tiraba la piedra respecto a lo presupuestal. Estas propuestas, y Monchecchi lo decía, tienen un costo de 0,1.4 del PBI en el primer año, eventualmente decías podía aumentar. ¿Esas cuentas o estos programas es pensando en un escenario con o sin papeleta del sí del plebiscito de la Seguridad Social aprobado? Porque ahí en ese 2025, que sería el año del 0,4, es el año en el cual por lo pronto estarías aumentando capaz que un punto del PBI, aparte si la propuesta sale, ¿no? Después eso va a seguir creciendo, pero por lo pronto en 2025 sería ese. Sí, por supuesto, los análisis están hechos con la realidad que tenemos hoy. Es decir, hoy tenemos una realidad presupuestal que se estudió con mucho cuidado en base al presupuesto que tenés hoy. Después vos tenés todo el tema del crecimiento del país, que puede darte más recursos, que es parte de lo que queremos presentar en la parte 2, digamos, de cómo vamos a hacer esto o hacia dónde queremos ir. Si sale el plebiscito, obviamente, como cualquier cambio, y sobre todo un cambio grande como este plebiscito, habrá que ponerlo sobre la mesa elementos nuevos para cumplir los objetivos. Nosotros lo que estamos planteando acá es, bueno, esto es prioritario para un gobierno del Frente Amplio liderado por Carolina COSE. Si aparecen elementos nuevos, habrá que tenerlos en cuenta, digamos. Ahí está, o sea que si la papeleta es aprobada, este plan país está hay que revisarlo. Claro, está entre signos de interrogación. Las prioridades de este gran país no están en signo de interrogación. Lo que va a haber es cómo cubrirlo, como toda discusión presupuestal, digamos, ¿no? Claro, porque en esos primeros años vos vas a heredar. Bueno, ni que hablar que para el primero venís con el presupuesto del gobierno anterior, o sea, el que está aprobado ahora, con las proyecciones de crecimiento que va a dejar este gobierno y las posibilidades de cambiarlo en el corto plazo son reducidas. Tenés márgenes de acción limitados para poder cambiar cuánto va a crecer el país para adelante, ¿no? Sí, claro. Por eso digo, está hecho con el análisis de los datos que tenemos hoy. Eso significaría aumentar el déficit fiscal en el primer año por lo pronto, en caso de que saliera el plebiscito. ¿Cómo? ¿No? Claro, vos recibís el país con un déficit dado, sobre ese déficit vos vas a destinarle 0,4 más ese punto o punto 0,3 que requeriría la confirmación de la reforma. Pero él dice que el 0,4 queda en suspenso en la medida de que se apruebe la papeleta del Lo que yo estoy diciendo es esto. Lo que estoy diciendo es, vos tenés una serie de medidas con la realidad de hoy que te pesan un 0,4 del PBI. Que no solo son
un 0,4 del PBI, sino que es una serie de énfasis programático y de acciones. Esas acciones se van a llevar adelante. ¿Tá? Si sale el plebiscito o cualquier otra cosa que pase, digamos, que pueda afectar los gastos, obviamente va a aparecer en la ecuación arriba de la mesa, en el cómo vos ejecutás esas medidas. Capaz para ordenar un poco, te le hago la pregunta así. Si se aprobara el plebiscito por la seguridad social, ¿se compromete de alguna forma el financiamiento de las propuestas que están presentadas hoy? Si se aprobara el plebiscito de la seguridad social, vos vas a tener un cambio que vas a tener que ver cómo gestionarlo, indudablemente. Bien, Entonces, y hay otra pregunta que te hago, ¿no? En el equipo de COSE hemos visto posturas de todo tipo, ¿no? Tenés algunos que explícitamente apoyan el plebiscito, otros se han pronunciado en contra, pienso en Pablo Ferreri, por ejemplo, en este programa, lo comentó un poco. ¿Vos tenés una postura tomada con respecto al plebiscito? sí, yo tengo una postura tomada. Y esto es a nivel personal y entendiendo que es una situación importante y que es un planteo importante. Yo personalmente creo que el plebiscito define un tema que necesita una participación más amplia. ¿Tá? Y por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que hay que tener una discusión porque lo que se aprobó fue una mala ley, que hay que rediscutirla, que el Frente Amplio ha propuesto rediscutirla. Y el riesgo de incluirlo en un plebiscito es que resuelve la cosa a favor o en contra, digamos, ¿no? Y cuando lo que se necesita es una discusión más grande. O sea, estás en línea con el programa del Frente Amplio de ir a esta discusión a través de un diálogo social y no a través de la propuesta de plebiscito que propone el Exactamente, pero eso es una opinión personal y creo, ahora, dicho esto, yo quiero decir algunas cosas que me parecen, que a mí me parecen importantes, y es, acá hay un mensaje muy claro de la ciudadanía. 430.000 votos diciendo no me gusta esto y proponiendo esta solución, no se hacen de un día para el otro. Es decir, refleja algo que sin ninguna duda hay que discutir. Porque acá lo que nos están diciendo es, bueno, esta ley, porque fueron 430.000 votos en muy poco tiempo. Firmas. Entonces, firmas. Digo, porque como la prueba cosa se plantea, bueno, hay gente que firma para que la gente después debate exactamente. y bueno, defina. pero está bien, pero todos sabemos que cuando vos decís yo firmá por esto es porque vos tenés una preocupación real, que es una preocupación por la desigualdad, por cómo se gestionó la ley de seguridad social, que es creo que la percepción de la inmensa mayoría de la gente es tipo, bueno, pero al final el único que paga soy yo. Es decir, hay todas unas preocupaciones que necesariamente el sistema político tiene que abordarlas. Ahí está. Pero vos entendés que, digamos, el camino de la reforma constitucional le cierra el paso al diálogo social que propone el Frente Amplio. Exactamente. Para mí es saldar un tema rápidamente cuando es un tema que problemas difíciles requieren soluciones complejas, digamos, y me parece que sería mejor el camino de ir por la discusión del diálogo. Perdón, sobre las críticas de fondo, sobre la insostenibilidad de esta reforma, ¿tenés alguna apreciación? No, a mí me parece que lamentablemente también con esto se ha hecho una especie de terrorismo verbal que no corresponde. Es decir, eso de que se van a confiscar los cosas, no sé qué, eso es terrorismo verbal. Porque no se está planteando eso. No es una reforma absurda como se la ha planteado. Podrá parecerte mejor o peor, pero no es una reforma absurda. No hay una confiscación y cosas así. En Uruguay siempre se ha regido de la democracia para acá por el imperio de la ley, digamos, ¿no? Y no se va a hacer nada que no sea legal, obviamente. Pero las críticas que le hacen desde, por ejemplo, desde el entorno de COSE, Ferreri, que es insostenible desde el punto de vista fiscal y que aparte fijarlo en piedra, es decir, fijarlo en la Constitución, con los cambios demográficos planetarios, es casi que ir en contra de la evolución natural de la humanidad. Ese tipo de argumentos, ¿cómo te sientan? Me parece que son del tipo de cosas que hay que poner sobre la mesa y discutir. Y si no entendí mal, aclarame un poquitito esto, porque me pareció entender que vos, cuando dijiste por sí o por no, un poco también estabas diciendo, ojo con ir con este plebiscito y que no salga, porque después cuando eventualmente, si gana el Frente Amplio, quiera tocar algo en materia de seguridad social, nos la van a complicar fuerte. ¿Eso un poco lo dijiste o yo entendí mal? No, sí, correcto. Por sí o por no, yo entiendo que salda una discusión de una forma sencilla cuando el problema no es sencillo. Asumo entonces que no firmaste. No firmé. Ahí está. Ahí tuviste una diferencia por lo pronto con lo que hizo COSE. Sí. Que me parecía una iniciativa totalmente respetable, pero bueno. Otro. Vale. No, porque a propósito de cómo le entramos a este tema, vos decías, bueno,
hay un 0,4 previsto para el plan país. Si la reforma se aprueba, los énfasis no van a cambiar, pero eventualmente hay que ver de nuevo cuánto se puede hacer en esos énfasis. No sé, el ejemplo, tienen 10.000 puestos de trabajo para el primer año para poblaciones vulnerables, capaz que no llegan a los 10.000 y tienen que readecuar y que sean 2.500 o 5.000. Estoy inventando yo los números, pero poniendo un ejemplo de cómo se baja eso que decía esa tierra. ¿No implicaría entonces que de ahora en adelante o a partir de junio cada candidato tenga que ir con 2 programas? El programa por si gana la reforma y el otro por si pierde la reforma, porque en definitiva ese escenario no se va a develar hasta octubre, cuando sepamos quiénes pasan al balotaje. Si hay balotaje, vas a saber si la reforma se aprueba o no, y son 2 posibilidades de país diferentes en cuanto a qué es lo que va a poder hacer cada gobierno. No, yo creo que no. Yo creo que uno cuando hace una campaña la hace, porque esto es una opinión, ¿no? Por supuesto. Cuando uno hace una campaña la hace con la realidad que tiene, porque si no, yo también tendría que hacer una campaña por si me viene una pandemia que ni bien asumo, o si... Pero es totalmente distinto, porque vos acá vas a tenés 2 campañas en simultáneo, eligiendo a presidente y eligiendo el plebiscito. Y el plebiscito, sabés que de aprobarse, para bien o para mal, te va a cambiar la realidad fiscal del país. Entonces, no es tan loco pensar en ese otro escenario porque puede salirte. Está bien, pero es un tema fiscal que va a mover muchas cosas, que vos vas a eventualmente mover muchas cosas, pero no necesariamente te va a cambiar las prioridades. Es decir, yo cuando las 50 medidas que tengo acá son cosas que entendemos que el Uruguay tiene que hacerlas. Claro, pero vos ahí comprometés números, que es interesantísimo. Por supuesto, porque quiere decir que está medido, está pensado, claro, se puede hacer, te lo puedo reclamar en caso de que no lo hagas, si no pasa algo totalmente distinto. Ahora, si viene el plebiscito, no se te lo va a poder reclamar que lo hagas. ¿Qué es lo que sí podríamos reclamarte que hagas si sale el plebiscito, que es una posibilidad? No, porque vos lo que estás diciendo es, estas medidas son mi prioridad. Yo tengo que ejecutarlas de alguna forma. Me cuestan tanto con la proyección del presupuesto que tengo. ¿Tá? Si, vuelvo a lo mismo, si yo aparece el plebiscito, aparece otra realidad, yo voy a tener que adecuar, pero este 0,4 tendré que dedicarlo, digamos. Tengas o no margen fiscal, lo vas a ejecutar. De alguna forma lo tenés que ejecutar, digamos, ¿no? Es decir, vas a tener que ver cómo manejar ese margen fiscal. Por supuesto, insisto, yo no estoy diciendo que el plebiscito no sea un cambio importante en las reglas de juego, pero estas son las prioridades. Y para mí las prioridades se establecen sobre la realidad actual. Es decir, vos pensás, porque si no tendrías que pensar 16 escenarios diferentes, ¿no? Entiendo tu punto de que vos tenés un plebiscito sobre la mesa, pero... Lo tenés sobre la mesa y la candidata no se ha expedido, porque si yo me pongo en el lugar de Orsi, me pongo en el lugar de Álvaro Delgado, digo, bueno, yo estoy tratando de que el plebiscito no salga, o estoy argumentando en contra del plebiscito y voy con unas propuestas que no lo incluyen. Ahora, en el caso de COSE, de momento, esto supongo que puede variar a partir de junio si gana la interna, no ha tenido una definición sobre eso. Pero para mí una cosa no tiene que ver con la otra. Para mí son 2 cosas independientes, porque vos, el hecho, es decir, ni a ninguno de los candidatos se escapa de esto de que si el plebiscito se aprueba cambian las reglas. Es decir, vos vas a avanzar con lo que te dé la realidad, porque esto es una democracia, digamos, ¿no? Es decir, vas a tener que gobernar con eso. Pero, perdón, y no los molesto más con esto, pero Orsi o Delgado están diciendo, ¿cuál es mi hoja de ruta o mi plan? ¿Cómo quiero que salga esto? Les estoy proponiendo estas propuestas y que no salga el plebiscito para llevarlas adelante. En el caso de COSE, está proponiendo estas propuestas para un escenario sobre el cual ella no definió si quiere que salga el sí o que salga el no. O que no salga nada, en realidad hay una papeleta sola, pero se explica, o sea, ahí hay un escenario donde ella no definió qué es lo que quiere que pase y tiene solo una hoja de ruta para el caso de que el plebiscito no gane. No, a ver. El Frente Amplio todavía no definió cuál es su posición. Acabamos a lo de la posición de Carolina. Es decir, el Frente Amplio todavía no definió cuál es su posición como partido. Definió la libertad de acción y va a definir libertad de acción. Y va a definir algo. Libertad y el candidato o la candidata, en este caso, va a tener que alinearse, ¿no? Va a tener que actuar en base a las decisiones de su partido también, ¿no? Es decir, va en base a la discusión que se dé ahí y va a avanzar en esa dirección. Que va a ser libertad de acción, pero porque sería ilógico que el Frente fije una postura por un lado si les dio libertad de acción a los sectores antes para que junten firmas o no. Está bien. A lo que voy es que vos digas que estás a favor o en contra, no hace que el plebiscito salga o no salga. Igual vas a tener los 2 escenarios sobre la mesa. Y yo vuelvo a decir lo mismo.
Estas son lo que yo no puedo hacer, o lo que Carolina no puede hacer, es decir, bueno, yo no tomo medidas por la duda que salga el plebiscito, porque con ese criterio no presentaríamos ninguna propuesta. Monchequi vio la llamada que hizo en vivo Ignacio Álvarez en el programa La Pecera. Sí, me pareció una vergüenza. Bueno, vamos a contarle a la gente, ¿no? Es una llamada en vivo que realizó Álvarez en La Pecera. Ahí Cose fue cuestionada en las últimas horas por, justamente, a partir de esa llamada, contactarse presuntamente con proveedores de Intendencia de Montevideo para invitarlos a una cena para recaudar fondos por la campaña. ¿Qué explicación le puede dar a la gente que vio esa llamada de la acusación que cae sobre Cose a partir de ese episodio? Mira, yo no tengo idea cómo son los temas de recaudación, sinceramente. Hay militantes y gente organizando, como todos los partidos políticos, recaudación. Gente que invita a proveedores, a empresas, no a proveedores de este país. Hay listas de empresas, no es muy difícil en el Uruguay llegar a una lista de empresas. A mí lo que no me gustó nada, en particular, es que si uno mira el video, hay una respuesta inducida. El periodista lo que dice es, pero usted debe estar acá porque es proveedor de la Intendencia. Y la muchacha le dice, no sé, capaz que sí. O sea, no hay ningún lugar donde diga la Intendencia hizo una lista de proveedores, no sé qué, porque además proveedores del Estado hay por todos lados, digamos, ¿no? Es decir, me pareció algo totalmente construido que me sorprendió por lo bajo, sinceramente. Ahí Álvarez contó que la persona que le pasó el dato, ¿no? A esa persona la llamaron sin saber con quién se comunicaban, solo preguntando por la empresa que es proveedora de la Intendencia y bueno, quedó colgando la pregunta de si más allá de si usaron o no números de la base de datos de proveedores de la Intendencia, si es inconveniente o es conveniente o está bien o mal llamar a empresas que contratan con la comuna para pedirles apoyos, tickets, fondos para alguien que todavía es intendente aparte, ¿no? Qué cosa. Capaz la primera pregunta es como que me pregunten si el Partido Nacional no pueden llamar a un proveedor de una empresa. Proveedores del Estado y por todos lados. Con todas las empresas grandes hay proveedores de todos lados, digamos, ¿no? Pero una cosa es que vos lo llames por ser proveedor, otra cosa es que vos llames para recaudar fondos, que es lo que hacen todos los candidatos de todos los partidos. Pero lo que sí es que no tenían una lista que salió de la Intendencia de Montevideo y que es de proveedores de Intendencia y que estaban usando esa lista para pedirles fondos para la campaña. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Digamos, no se desprende de ninguna de las cosas que hay arriba de la mesa. Digamos, se construye un titular sobre algo que no estaba. Para que quede claro, ¿no? O sea, la información era, la Intendencia tiene una lista de proveedores y el comando de Carolina Cose agarra esa lista y lo llama para eventualmente pedir un aporte económico, etc. Vos lo que decís es, eso no es así. No que yo sepa y no de lo que yo vi. Digamos, lo que se veía era que había llamadas a empresas pidiendo apoyo para ir a una cena, como hacen todos los candidatos de todos los partidos. Bien, y a propósito de eso... Además era una cena, o sea, la persona va a pagar el ticket y va a quedar... Bueno, sí, puede ir o puede no ir. Bueno, quiero decir, está llamando a una empresa para pedir apoyo por una campaña. Es lo que hacen todos. Entiendo lo que decís de que, en definitiva, proveedores del Estado, por ejemplo, hay un montón, y entonces si nos manejamos con esa suspicacia, casi que, o muy pocas empresas podrían aportar al Partido Nacional que está en el gobierno. Ahora, a nivel de la discusión y del deber ser, ¿cómo se controla eso? ¿Qué pasa con la relación entre los proveedores de un organismo, sea la Intendencia de Montevideo, sea el Poder Ejecutivo, y los aportes a las campañas? Bueno, para eso había una ley de financiamiento de los partidos políticos que no salió por los votos del oficialismo, ¿no? Y capaz que hay que regularlo de esa forma, digamos. Yo lo que digo es, Uruguay tiene un sistema donde se financian este tipo de cosas públicamente, digamos. En esta instancia en realidad todavía no. O sea, la instancia de las internas creo que... Si vos haces una cena, podés invitar para recaudar fondos, no es una cosa... No, que no se puede hacer, sino que creo que no entra dentro de las declaraciones juradas, lo tendría que chequear ahora. Eso no lo sé en detalle. Antes de cerrar, un par de preguntas de la interna, más generales de la interna, de cómo viene la campaña. ¿Cómo ves ese discurso de que hace poco, en una entrevista en Desayunos Informales, Lucía Topolansky hizo alusión a la capacidad negociadora de los distintos candidatos, ¿no? Y puso el ejemplo de Yamandu Orsi, intendente, igual que Carolina Cose, tiene que negociar con una junta departamental en donde hay otros partidos, logra sacar proyectos
y puso el ejemplo de Carolina Cose y el hecho de que en un momento no logró hacer lo mismo estando en una situación similar. Vos esa idea de que Cose ha sido poco negociadora o que tiene menos capacidad de negociación con los partidos tradicionales que Orsi, ¿cómo lo ves eso? Bueno, a mí me tocó de cerca eso porque parte de la negociación con el tema de los planes de saneamiento lo hice yo, digamos, ¿no? Y yo terminé convencido, lo digo personalmente, de que no había ninguna voluntad de aprobar ninguna cosa. O sea, que para un baile se necesitan 2. De ahí inferir que no tenés capacidad de negociadora me parece un poco mucho. Sobre todo porque ha habido otra cantidad de instancias donde sí sucedieron cosas, donde sí se llegaron a acuerdos. Vos si pudieras poner un ejemplo y decir, no, mirá que en realidad Cose es bruta negociadora, mirá, y haces una lista de ejemplos. ¿Cuáles pondrías? Y bueno, Google trajo un cable submarino acá por acuerdos con Antel, que lo fueron a buscar y que lo fue a buscar Carolina. En misiones que se armaron en el coso, se logró esa negociación y terminaron trayéndolo para acá. Ya mandó Orsi, ¿dónde está tu acuerdo con Google? No. Es buena igual, es buena la la crítica te pegó de cerca, sacaste incluso un hilo en Twitter, ¿no? Sí. A propósito de la capacidad negociadora, no de Cose, pero también tuya, ¿no? Porque ahí vos vas poniendo, digamos, los detalles de lo que fue el préstamo para saneamiento yo lo único 2021. Lo que quise aportar ahí fue contexto de cómo fue esa conversación, digamos, ¿no? Que, como digo, información, lo que pasó, digamos. Cada uno sacará sus conclusiones. Y como parte del equipo... ¿Qué fue una chicana entonces de Topolansky? ¿Qué? Porque digo, obviamente, está por la candidatura de Orsi. No voy a opinar yo. No te cruzás con Lucio Topolansky. No. Y otra que tiene un poco que ver con estos temas, ¿no? Vos sos parte del equipo de Cose en Intendencia Fuerte. ¿Cuál es tu visión de si en la interna Cose no llegara a ganar, ¿no? ¿Sos de la visión de que tiene que integrar la fórmula igual, porque ya entró en el baile de la interna, entonces eso es irremediable? ¿O sos de los que piensa, no, bueno, en realidad a mí me gustaría que volviera a la intendencia y siguiera acá trabajando con el equipo que tiene? ¿Ahí qué visión tenés vos? Te digo porque estás esa visión la doy en los ámbitos que tenga que darla, No, públicamente no sos de lo que dice tiene que estar en la fórmula sí o sí. No voy a dar mi opinión acá. No. A veces el no dar respuesta es una respuesta. No, me están diciendo algo que no dije. ¿Habría margen para un candidato que sale segundo en este contexto donde hay un hombre y una mujer que en una elección peleada habría margen para que el Frente Amplio no los ponga en la fórmula ambos? Digo, pensando si pierde Carolina o si pierde Yamandú. Sinceramente, eso creo que lo define el Frente Amplio. Realmente, me parece lo importante es que lo define el Frente Amplio. Para mí hay una situación... Te tiró salvavidas. Sí. No. Es el comodín ese de que lo resuelve el Frente Amplio. Pero es la verdad, terminás tomando la decisión en ese momento. Yo creo que hay una situación muy clara, pero se va a terminar definiendo como corresponde en el Frente Amplio, realmente. Pero parece ilógico que el Frente Amplio resuelva. No, tenemos a los 2 mejores jugadores, no pongámoslos a los 2 mejores jugadores para competir, para recuperar el gobierno nacional, vamos a guardarnos este jugador para ganar Montevideo por 6ª o 7ª vez consecutiva. No parece ser lo más lógico desde el punto de vista estratégico, con lo cual la duda de qué responder sobre si Cose debe estar o no en la fórmula es significativa. Sí, yo creo que vamos a tener una interna, yo creo que esa interna va a dar un resultado y sobre ese resultado el Frente Amplio, realmente, no doy mi opinión porque no es relevante, el Frente Amplio va a terminar definiéndolo como partido político. ¿Hay visiones distintas dentro del comando de Cose sobre esto? No hay visiones sobre esto, porque no lo define el comando de Cose, lo define el Frente Amplio. O sea que no depende de Cose, o sea, Cose no podría decir, no, la verdad que me encantaría volver a intendencia. Depende del Frente Amplio, claro que depende del Frente Amplio. El Frente Amplio, Cose está en el Frente Amplio también. Bien, perfecto. Vos sabés que me quedé colgado con un tema que nada que ver, pero vamos a tirarlo antes de que se termine la nota. Y con respecto a esta investigación de Nacho Álvarez, ¿no? Viste que todo partía de esta cena con empresarios de Cose cuenta a los empresarios cuál es su visión vinculada a los temas empresariales, etc. Viste que hay como una visión bastante genérica de que Cose representaría algo así como un Frente Amplio más de izquierda, más radical, ¿no? La alianza con el Partido Comunista, con el Partido Socialista. ¿Vos tenés esa visión de que Cose es como la candidata que es más a la izquierda, es más radical en determinadas posturas, más afín al Partido Comunista, al Partido Socialista? ¿O no tenés esa visión?
No, la verdad que yo creo que Carolina tiene ideológicamente muy firme sus planteos, es decir, cuando vos lees las 50 medidas, decís, bueno, hay una cosa que es muy fuerte ideológicamente de ataque a la desigualdad, de esta visión integral, pero en el diálogo, ya sea en su gestión en Antel, ya sea en su gestión en el Ministerio, ya sea su gestión en el Ministerio de Industria, ¿no? Es decir, y en la Intendencia hay un diálogo. No creo que encuentre ningún ejemplo en contrario hay diálogo con todas las empresas, con trabajadores, con sindicatos. En el Ministerio de Industria nos tocaba a 2 por 3 traer a una parte y a la otra, mediar. No creo que haya una visión de ese tipo realmente. Bien, Guillermo Monchecchi, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto. Muchas gracias. Es fácil desviarse.